Hoy vengo a hablarles de por qué las rentas de vivienda siguen estando tan pero tan caras. Pasa que entre el 2017 y el 2022 las rentas aumentaron en un 5.7%, pero lo que vimos el año pasado fue una total grosería porque en tan solo un año el aumento fue del 14% y algunos de los estados más afectados fueron Florida, Carolina del Sur y Nueva York. Pero la situación se ve aún peor en ciudades como San Francisco, donde la renta media por un apartamento pequeño e insignificante de tan solo una habitación puede tranquilamente costar algo entre $2.500 y $3.000 mensuales. Si las cosas siguieran a ese ritmo, es como si cada mes los alquileres estuvieran subiendo $302, que sería como un 9.2%, cuando en una economía saludable debería estar alrededor del 3%. La calificadora Moody's lleva monitoreando las rentas del mercado inmobiliario de Estados Unidos por varias décadas y dicen que el mercado está sobrecargado porque el RTI, que es la relación entre rentas e ingresos de la población, está en desbalance. Es decir, cuánto gana la gente en comparación a cuánto gastan en rentas está en desequilibrio. Si regresamos a las bases del presupuesto personal que les compartí hace un tiempo en este otro video que por acá les dejo, nunca deberíamos gastar más del 30% del ingreso en gastos de vivienda, llámese hipoteca o alquiler. Ese porcentaje funcionaba hace 20 años cuando la gente en promedio estaba gastando el 23% de su ingreso, pero en los últimos años esa cifra creció al 40% en Miami y hasta un 68% en Nueva York. Literalmente la gente está trabajando para escasamente tener en dónde vivir. Y aunque la situación ha mejorado un poquitico porque la media de rentas en enero fue de $1.942 en comparación a los $2.053 de agosto de 2022, aún sigue estando altísima. ¿A cuánto y por qué tan caro? Eso es lo que te responderé después de que te suscribas, además de revisar en dónde podrían terminar los precios de los alquileres este 2023. Hola a todos, mi nombre es Juliana y les doy la bienvenida a The Sigma Show y vayamos de una vez a la pregunta central de este video, que es ¿por qué las rentas están tan caras? Para responderlo me voy al Housing Affordability Index y a la Asociación Nacional de Realtors, que en resumidas cuentas nos dice que durante el pico de la pandemia fue el momento más conveniente para comprar una casa, pero cuando esta línea está por debajo de los 100 puntos es cuando la asequibilidad es poca en relación al ingreso de la población. Haciendo un repaso de cómo llegamos allá, toca regresar la película al año 2020 y el salvavidas que envió el gobierno de Estados Unidos en forma de cheques de estímulo para rescatar a la economía, mientras que la banca central bajó las tasas de interés a mínimos para que las empresas y las personas pudieran acceder a un crédito mucho más barato. Como los cheques de estímulo solo fueron respaldados con impresión de billetes, eso se tradujo en inflación. Y la cantidad de dinero circulante fue tanta que para muchas personas hizo sentido comprar una casa porque era un momento atractivo en el que los precios estaban bajos, había dinero disponible y pues las tasas de interés estaban mínimas. Así fue como las condiciones del mercado y el trabajo remoto tuvieron un gran impacto sobre el suministro de viviendas, que posteriormente hizo que los precios subieran hasta el mismísimo cielo. Y como la política económica es este tira y afloje entre dinero circulando y tipos de interés, el año pasado la Reserva Federal tuvo que tomar medidas muy bruscas para poder controlar la inflación, que fue la más alta en 40 años. Para el momento en el que empezaron a controlarlo, el precio medio de las viviendas ya había subido a los $428.700, que fue un incremento del 30% respecto al 2020, cuando estaba rondando los $329.000. Sin embargo, los esfuerzos de la Reserva Federal parece que no le hicieron ni cosquillas sobre los precios de las viviendas, porque no ha habido una reacción en la misma proporción a los aumentos de las tasas de interés. Pensar que por el hecho de que las tasas hipotecarias a 30 años subieran a un 7% afectaría los precios realmente no fue suficiente, y la alternativa para los que planeaban comprar fue quedarse en alquiler y postergar la adquisición. A esto hay que sumarle que las instituciones financieras y los fondos de cobertura también buscan tener rendimientos mediante la compra de viviendas unifamiliares, y así es como llegamos a una receta perfecta para que la diferencia entre los ingresos y los precios de los alquileres se amplíe aún más. Al sumar todos estos hechos, llegamos a la explicación de por qué las rentas siguen estando tan caras. Pero les cuento algo aún más sorprendente. En el 2021 alguien necesitaba tener un salario anual de $76.000 para que desde el punto de vista financiero pudiera acceder a la compra de una casa de un precio promedio que en ese momento era de $364.000. Ahorita necesitarías un sueldo de $107.000 al año para comprar la misma casa.
Si se dan cuenta, no estoy hablando de comprar una casa más grande o más lujosa. Es la misma propiedad, pero para la que necesitarías que tu salario fuese $30,000 más alto. Y si no has cambiado de empleo, la realidad es que difícilmente un trabajador obtiene un incremento del 30% en un año, porque lo que normalmente hacen es que lo proporcionan simplemente en relación a la inflación. Con todo esto, no es sorpresa que sea más barato vivir en arriendo que comprar en el menos 45 de las principales 50 ciudades de este país. A pesar de que la disponibilidad de casas a la venta ha aumentado y la demanda ha retrocedido un poquito, todavía no se ha logrado llegar a los niveles que habían antes de la pandemia, porque esto es una dinámica entre oferta y demanda, que es lo que finalmente determina el precio de un recurso cualquiera, incluso el de la mano de obra. El desempleo está en el nivel más bajo que se haya visto desde 1969, y aunque eso debería ser buenísimo, la realidad es que a las empresas y a la economía les conviene un poquito de desempleo para tener de dónde escoger y no estar en un mercado laboral tan apretado como el que estamos viendo hoy, en el que se dice que hay de 3 a 4 ofertas de empleo por cada trabajador, y para el que los salarios tuvieron que aumentar en un 5.1%. que en realidad eso ni siquiera alcanza para corregir el efecto de la inflación. Desde el punto de vista del propietario, para muchos no tiene sentido vender en este momento, porque aunque las viviendas hayan ganado un poco de valor, la financiación costaría fácilmente el doble, y si quisieran una casa o un apartamento similar les costaría muchísimo más. Y para que el panorama cambie, hay un aspecto que sí podrían contribuir a que las rentas bajen este año. Se trata del aumento considerable en la cantidad de edificios de apartamentos en todo el país. De hecho, el año pasado se construyeron más de 400,000 unidades nuevas, y se espera que en el 2023 sea la mayor cantidad de unidades que se hayan construido desde 1986. Esto significa que el suministro desigual y la demanda de unidades de apartamentos de los últimos años podría comenzar a equilibrarse. Además, la preocupación por una recesión es inminente y podría mantener las tasas muy bajas. Si bien la mayoría de los propietarios en una encuesta reciente dijeron que todavía planean aumentar los precios de alquiler este año, el porcentaje que planea aumentar las tarifas en más de un 10% pasó del 25.4% el año pasado al 18.3% este año, lo que significa que si estás alquilando, el aumento que te harían este año no debería ser muchísimo más grande. Es decir, no tendría por qué ser parecido al del año pasado, que fue 1.5 veces superior a las cifras previas de la pandemia, pero los expertos en finca raíz y los que han hecho estudios y proyecciones como Realtor.com le apuntan a que el aumento promedio sería del 3%. Recuerden, es tan solo un promedio y cada mercado es totalmente diferente. No se sorprendan si se dan unas circunstancias específicas que hagan que el incremento esté por encima del promedio nacional en algunos lugares, debido a la disponibilidad de viviendas, a las construcciones nuevas y a las regulaciones que haya. Pero para estar enterado de lo que ocurrirá, solo debes suscribirte a este canal, activar la campana de las notificaciones para estar enterado de nuestras nuevas publicaciones y visitarnos cada martes y cada jueves. Hasta pronto.